son discípulos de Cristo. ¿Queda claro? Entonces cuidémonos de esos falsos maestros que engañan, que hablan bonito, pero matan con mentiras. ¿Y a qué los persuade Pablo? Pablo los persuade a obediencia. Para retomar el texto vamos desde el 17 y hasta el 19. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿A qué los persuade? A la fe y a la obediencia. Ojo, esta obediencia de la iglesia de Roma había generado tanta persecución que los quemaban vivos, los aventaban al ruedo, los metían en el circo romano para ser devorados por leones. ¿Qué tanto había generado noticia? Fíjense, en el mismo Romanos capítulo 1 versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga a todo el mundo. Roma era la capital del mundo, era el centro del mundo. ¿Recuerdan cuando alguien decía todos los caminos llevan a Roma? Era porque era la capital del mundo. Y en todo el mundo, en la capital, había sido notoria esa fe, esa obediencia de Dios, del pueblo de Dios a la palabra de Dios. Entonces, los persuade a permanecer en la sana doctrina, a permanecer en la obediencia. ¿Por qué? Porque pronto verían la victoria. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjense en la primera parte. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué sucede? ¿A qué está refiriendo Pablo? A la promesa que vimos al inicio de la creación. Génesis 3:15 que leímos hace rato. Perdón. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus... Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense, ¿a quién va a aplastar? En la cabeza a la serpiente. Y es justamente lo que está refiriendo Pablo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué une ese protoevangelio, esa primera promesa acerca de Cristo, con la venida de Cristo y con la derrota final de Satanás? La sabiduría de Dios. La sabiduría humana va a hablar con lisonjas, con palabras suaves, los amamos mucho. No. El verdadero poder de Dios está en el Evangelio, en la sabiduría que está en el Evangelio. Por eso vamos a leer versículos 24 a 27. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Ven cómo se une el Evangelio, la sabiduría, la revelación, la palabra de verdad? ¿Cuál es el elemento? La sabiduría de Dios. ¿Con qué lo contrasta? Con esa sabiduría de hombres que causa divisiones, que habla con lisonjas, que engaña.
Las divisiones carnales no son las que se basan en la verdad. La verdad sí divide. Como dijo Jesús en Mateo 10 del 34 al 39, no he venido a traer paz, he venido a traer espada para dividir lo verdadero de lo falso, para mostrar a los falsos maestros, para dividir a la verdadera iglesia, para mostrar al pueblo redimido. Sí va a haber división, pero división en la verdad, división en Cristo, en aquellos que son del verdadero Cristo y aquellos que son o no son de Cristo o de los falsos cristos, como los mormones, como los testigos de Jehová y cualquiera otro que pretenda compartir la gloria de Cristo con otros. Solo hay un Dios, solo hay un mediador, y esa promesa del Dios todopoderoso y verdadero, dada a través de su simiente, no muchas simientes, su simiente que es Cristo, llegaría desde el final, desde el principio hasta el final, desde el protoevangelio hasta la cabeza aplastada de Satanás. ¿Queda claro? La sabiduría divina une coherentemente la promesa dada desde el inicio a Adán hasta el final de los tiempos, hasta el cumplimiento final con haber aplastado definitivamente la cabeza de Satanás, la cruz de Cristo. Vemos entonces la mención de ese evangelio y la predicación de Jesucristo. Hago un pequeño paréntesis. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, si se fijan en el versículo 4, y al que puede confirmaros según mi evangelio. No va a faltar el que va a decir, ya ves, es un evangelio diferente del de Jesucristo. No. ¿Qué es lo que sucede? Que Pablo, por un lado, lo había apropiado con tanta fe ferviente que lo llamaba mi evangelio. Es más, había sido directamente revelado por Cristo a Pablo. Fíjense, dejen nuevamente un papel aquí. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Habla del evangelio de Dios. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es decir, no es de él, es el que le reveló Cristo, es el evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos este contraste entre la verdad, la sabiduría que une coherentemente esta primera promesa hasta la cruz de Cristo, hasta su regreso, la sabiduría de Cristo y el contraste con la sabiduría de los seres humanos. Los hombres corruptores de la verdad divina, aquellos que causan divisiones en la iglesia verdadera. Como lo dice Charnock, no son mejores que los diablos, que los demonios. Palabras duras, pero fíjense, Cristo mismo habla al respecto. Mateo 26:23. Sigan dejando un papelito aquí. Mateo 26:23. Estamos llegando al final. Mateo 26:23. Mateo 16:23. ¿En qué contexto estamos? Justamente, Pedro, en representación de todos los apóstoles, confiesa la verdad que sería la roca firme de la iglesia de Cristo, que Él es el Cristo y que Él vino de parte de Dios. Y después de eso, ¿qué hace Cristo? Les empieza a recordar a los apóstoles, hey, voy a morir, voy a padecer, ténganlo en cuenta porque ustedes lo van a ver. Y Pedro, versículo 22, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, sintiéndose más bueno que Dios mismo, más sabio que Dios mismo,
pretende disuadir a Cristo de la cruz. ¿Cómo le responde Cristo? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si algo vemos en la cruz de Cristo, la única forma en que el Dios santísimo, justísimo, pudiera perdonar a pecadores, era castigando el pecado de esos pecadores en Él mismo, el único santo y verdadero Dios encarnado, Cristo. ¿Qué hay atrás de eso? En la cruz se une la justicia y la misericordia de Dios, y para poderla unir está la sabiduría detrás. Fíjense nuevamente el contraste. La sabiduría de Dios, el evangelio, la renuncia al yo, en contraste con la sabiduría humana. Aquí representada por Pedro: no te acontezca eso. No vayas a la cruz, ten compasión de ti mismo. ¿De qué nos advierte Pablo? De aquellos que son engañadores, que hablan con palabras suaves y que hablan con lisonjas. ¿Vemos los paralelos? Entre esa sabiduría humana que te dice tu mejor vida ahora, decláralo y proclámalo, contra la verdadera sabiduría divina de tomar tu cruz y morir. Esa es la sabiduría de Dios. Dios ha ordenado todo de una forma perfecta, excelsa, a un perfecto fin a través de los mejores y perfectos medios. No hagamos caso de la sabiduría humana. Efesios 4, versículo 14. ¿Cómo corre el tiempo? Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tengamos cuidado. La verdad, la sabiduría de Dios está plasmada en la palabra de Dios. Y si todo ha acontecido de la forma en que ha acontecido, es porque Dios, en su infinita y perfecta sabiduría, así lo ha determinado. Vamos a ver entonces en el próximo estudio, si Dios quiere, ese contraste entre el espíritu de verdad y Satanás, el padre de mentira, para terminar de discernir cómo es que Pablo llega a esta conclusión del único y sabio Dios. ¿Queda claro? ¿Hubo dudas, hermosa mía? ¿No? Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier queja, objeción, reclamo, ya saben, me lo pueden decir, ya sea en el grupo, en el WhatsApp, para los que lo tengan, en mensaje privado. Estoy para servirles. Vamos a detener las grabaciones y vamos a dar gracias.